Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos regala de poder estar acá con ustedes en Colombia. Tengo que decir que desde ya nos están atendiendo bien. Lo primero que recibí fue un nuevo nombre, así que ya no soy Luis. El pastor me llamaba Alex antes, ¿verdad? Porque eso es parte de la dinámica, pero agradezco al pastor Miguel Talero, que nos hizo, ¿verdad?, la invitación para poder acompañarnos acá. Pero el Señor me ha regalado la oportunidad de conocer personas maravillosas en este espacio de convención de manera muy especial, y tuve la oportunidad de conocer a Nelson, y Nelson, ¿verdad?, que está por acá, me cambió el nombre y ahora yo soy Lucho. Así que ese es el nuevo nombre, ¿verdad? Usted sabe que en la Biblia el Señor le cambia los nombres a algunos personajes, así que yo llegué a Colombia y el Señor Nelson me cambió el nombre a Lucho. Así que ese es lo primero, ¿verdad?, que tengo que decir. Y luego de eso escuché que él preparaba unas arepas riquísimas y tuve la oportunidad de saborear una de ellas esta mañana. Así que damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Como decía el pastor, tengo la oportunidad de compartir con la juventud Discípulos de Cristo en Puerto Rico como su director de la Pastoral Juvenil, y también, ¿verdad?, colaboramos con el Ministerio Dare to Share, donde, ¿verdad?, estamos a cargo de la región no solamente de América Latina, sino de España, Europa y el Pacífico. Así que estamos para servir a la iglesia y es para nosotros un honor poder estar con ustedes acá en Puente Aranda. Y cuando conversaba con el pastor sobre cuál era la temática que íbamos a compartir en la mañana de hoy, él me compartía que ustedes han estado en estas últimas semanas estudiando, ¿verdad?, la importancia de la oración. Y hoy yo quiero lanzarles un reto aquí a la iglesia en Puente Aranda, y es un reto relacionado precisamente a la oración. Y es una oración que es distinta porque es una oración radical. No sé si ya acá en el audiovisual me pueden ayudar. Es una oración radical. Y antes de nosotros comenzar, yo quiero que ahí donde tú estás, tú inclines tu rostro y me acompañes en esta oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú hablarás a nuestra vida, que no sea yo, sino que seas tú hablando, Padre, y obrando conforme a la necesidad que hay en cada corazón aquí presente. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, y en tu nombre oramos. Amén. Bien, cuando nosotros escuchamos la palabra radical, a nosotros pueden venir diferentes expresiones o quizás símbolos, y yo quisiera que ustedes vean este símbolo que les quiero presentar, que es la próxima diapositiva. Ese símbolo, cuando usted escucha radical, posiblemente ese símbolo viene a su mente, y si usted no era fanático de las matemáticas, ese símbolo le causa estrés, le causa dolor y no le gusta porque el profesor le dijo que tenía que buscar la raíz cuadrada del número 144, y damos gracias al Señor porque esa es 12, porque esa es la única que me sé, y luego de esa no sé más ninguna. Pero damos gracias al Señor porque cuando hablamos de una radical y definimos lo que es la radical, en las matemáticas vemos lo que es la raíz cuadrada, pero en la gramática algo que es radical o se relaciona a la raíz va más bien a la raíz de la palabra. Por ejemplo, en el caso de paternidad, la raíz es la palabra padre o pater. Así que ese es un ejemplo de lo que es la raíz. Pero también radical puede interpretarse como un adjetivo que se relaciona o vincula directamente con lo que es una raíz. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la experiencia de sembrar, yo no soy el sembrador ni agricultor, pero sí hemos tenido la oportunidad de tener esa experiencia, ¿verdad?, en nuestra casa, en nuestro hogar donde vivimos en Puerto Rico, donde hemos sembrado varias plantas, algunas continúan vivas, otras ya, ¿verdad?, no están vivas. Pero en ese proceso sabemos que la raíz es parte fundamental de la planta, porque a través de la raíz es que llegan los nutrientes para que esa planta pueda entonces vivir. Así que cuando hablamos de algo que es radical, hablamos de algo que es de una raíz o algo que tiene un fundamento, una esencia, una base. Y cuando hablamos en esta mañana de la oración radical, queremos hablar precisamente de una oración que tiene fundamento, de una oración que tiene una base, pero también de una oración que puede provocar cambios. Porque cuando escuchamos la palabra radical, radical también se asocia con algo que es un cambio súbito, quizás con algo que provoca resistencia,
O quizás de algo que tiene que ver que alguien hizo un cambio que usted dice, esto es un cambio radical. ¿Ha escuchado esa expresión, verdad? Pues esta persona tuvo un cambio radical. Pues yo quiero desafiarte, Puente Aranda, que a partir de hoy podamos hacer oraciones que sean radicales. Podamos acercarnos al Señor y hacer una oración radical. Por lo siguiente, la oración es fundamental y es esencial para nuestra relación con Dios. Decíamos que algo radical era fundamental, ¿verdad? Pues la oración es fundamental y esencial para nuestra relación con Dios. Usted no puede tener una relación con Dios si no ora. Usted necesita orar, porque orar es comunicarse con el Señor. Si usted está interesado en alguien, está en ese proceso, ¿verdad?, de interés con otra persona, usted tiene que hablar con la persona. De lo contrario, no va a poder generar interés, no va a poder darse la relación. Así que es necesario que esa relación se pueda dar. Lo segundo es que la oración constituye la raíz de nuestra relación. Si nosotros oramos, ese es el fundamento de nuestra relación con Dios. Pero es la raíz también porque debe ser profunda. O usted ve los árboles y ve por encima las raíces. Usted no las ve por encima. Puede que haya una que otra que esté por encima de la tierra, pero las raíces van a lo profundo de la tierra porque de ahí es que se sostiene el árbol. De ahí es que se sostiene usted de la oración. Y si usted ora y usted separa ese tiempo de oración, ciertamente usted va a ser un árbol que está bien cimentado, un árbol que no va a caer. Usted va a estar firme porque tiene una raíz profunda. Y lo tercero es que la oración produce cambios en nosotros y en nuestras circunstancias. Si nosotros oramos al Señor, vamos a ver cambios en nosotros. Vamos a ver cambios en nuestras circunstancias. Vamos a ver cambios alrededor de cosas que quizás esperábamos, como también de cosas que no esperábamos. Y yo quisiera ejemplificar esto con 3 personajes de la Biblia que hicieron oraciones radicales. Y el primero de ellos lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 4:10, y es la oración de Jabes. Jabes hizo una oración radical. Y la palabra del Señor dice de la siguiente forma, y quisiera que la puedan leer conmigo mientras la proyectamos acá. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Fíjese que esa es una de las oraciones más cortas de la Biblia. La encontramos en Primera de Crónicas 4:10. Y Jabes, luego usted puede ver la historia entera, ¿verdad? Le exhortamos a que la pueda leer. Pero Jabes es producto del dolor. Y Jabes hizo una oración convencido y con la convicción de que el Señor no solo la iba a escuchar, sino de que iba a obrar en favor de él. Y esta primera oración radical se la quiero regalar no solamente a la iglesia, sino al pastor. Pastor, esa es la oración que tenemos que hacer esta tarde. Señor, ensancha mi territorio. Ensancha mi territorio. Señor, dame más espacio. Señor, dame más oportunidades. Pero como yo le pido al Señor más, también tengo que decirle: Señor, dame más responsabilidades. Porque mientras más yo recibo de parte de Dios, más responsable yo tengo que ser y más profunda tiene que ser esa raíz para nosotros poder estar en esa relación con el Señor. Fíjese que Jabes oró y le dijo al Señor: Señor, acompáñame en el proceso. No le dijo que me dejara solo, le dijo: acompáñame en el proceso. Así que Jabes oró para que su vida y su corazón fueran preservados. Fíjese que el texto dice precisamente: y si tu mano estuviera conmigo
y me libraras del mal, porque el mal va a estar cerca de nosotros también. Líbrame del mal, para que no me dañe. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, necesitamos preservar nuestro corazón ante lo que le estamos pidiendo al Señor. Podemos pedirle al Señor, iglesia, hermanos, juventud, parejas, podemos pedirle al Señor, pero tenemos que pedirles conscientes de que Él tiene que estar con nosotros, porque apartados de Él nada podemos hacer. Otro detalle que podemos resaltar es que fíjese que Jabes incluye a Dios en todo su proceso. Le dice, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo. Jabes dependía totalmente de Dios. Y nosotros como iglesia en Puente Aranda tenemos que reconocer que dependemos totalmente de Dios. No son nuestras fuerzas, es por las fuerzas que el Señor nos da. No es por nuestra voluntad ni es nuestro deseo, es porque es la voluntad de Dios, porque dependemos de Dios en todo. Así que lo más radical de esta oración, iglesia, es que en esta oración Jabes hizo a Dios partícipe de todo. No solamente se lo pidió, sino que lo hizo partícipe de todo. Y yo te exhorto a cuando tengas tu tiempo de oración individual y personal, puedas hacer a Dios parte de tus asuntos. Señor, hazme provisión porque lo necesito. Pero ¿qué tal si le decimos, Señor, hazme provisión para yo también bendecir a otros como tú me has bendecido? Es necesario que nosotros podamos tener esa convicción, porque fíjese que luego de que Jabes oró, el texto lo único que nos dice es, y le otorgó Dios lo que pidió. Y en ocasiones no nos atrevemos a orar. A veces el Señor nos tiene la respuesta, nos tiene ya todo listo, y es que no lo hemos pedido. ¿Y qué nos dice la palabra? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es necesario una acción de parte nuestra, pero esa acción y esa oración debe ser radical. El segundo personaje que les quiero compartir en esta mañana es la oración de alguien que usted conoce muy bien y alguien que le conoce a usted muy bien. Y esa oración es la oración de Jesús. Yo le invito a que usted me acompañe a hacer la lectura de este texto en Juan 17, versos 20 al 21. Y voy a estar utilizando la traducción al lenguaje actual. Acá en pantalla usted puede ver el texto y leerlo con nosotros. Dice la palabra del Señor: no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Y así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Mire qué oración más hermosa hizo Jesús por ti. Mire qué oración más hermosa Jesús hizo en medio de sus 3 años de ministerio, que separó un tiempo para orar exclusivamente por ti. Y esta oración fue radical porque Jesús separó un tiempo para orar por sus discípulos. Cuando usted lee el capítulo 17 se da cuenta que Jesús primero está orando por sus discípulos. Gracias por los que me diste, Señor. Ahora que ellos puedan continuar la buena obra, se lo estoy resumiendo. Y más adelante en los versos 17 al 20, Jesús continúa su oración. Algunos le llaman a esta la oración sacerdotal. Y esta oración Él la hace por todos los creyentes. Así que Jesús ora por sus discípulos, pero luego ora por los creyentes. Ora por la unidad entre ellos, pero también ora por la unidad
de ellos con Dios. Porque hermanos, como dijimos hace unos minutos, separados de Él no podemos hacer nada. Necesitamos estar unidos a Dios. Necesitamos estar afirmados a Él. Si usted remueve una planta de la tierra, están las raíces y no la coloca nuevamente en la tierra, ¿qué va a pasar con esa planta? Va a morir. Las raíces necesitan de la tierra como usted y yo necesitamos de Dios. Necesitamos de Él. No podemos estar separados. Y fíjese que Jesús ora también para que sus discípulos y sus creyentes puedan cumplir la gran comisión. En primer lugar les dice, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Jesús estaba convencido de que los discípulos iban a salir. Fíjese que Jesús no había sido crucificado todavía, pero ya Él sabía que al tercer día que resucitaría, los discípulos iban a estar encerrados, tenían temor, pero se iba a presentar delante de ellos y eso iba a provocar que el mensaje del Evangelio llegara a todos los confines de la tierra. Así que es necesario que nosotros veamos que cuando Jesús hace esa oración por nosotros, la hace de manera radical y convencido de que esa oración iba a provocar un cambio. Y yo no sé si tú habías escuchado algún momento que Jesús había orado por ti. Posiblemente has escuchado que el pastor ha orado por ti, que algún otro hermano ha orado por ti. Pero si nunca habías escuchado que Jesús oró por ti, y esto puede provocar un cambio en tu vida, yo quiero regalarte eso esta mañana. Recuerda que Jesús oró por ti. Él oró para que cumplieran la gran comisión y oró para que el mundo creyera. Es decir, que hay una parte que usted y yo también tenemos que hacer. Tenemos que salir a compartir el mensaje. No podemos quedarnos con el mensaje. Oh, qué bueno que conocí al Señor, qué buena es la palabra, qué bueno que Dios me transformó, me cambió, pero tengo que anunciarlo, tengo que compartirlo, porque de eso se trata, compartir la buena nueva. Así que lo más radical que encontramos en esta oración es que Jesús oró por ti. La oración radical es aquella, y escuche bien, es aquella que considera a aquellos que no están o a aquellos que no conocemos. La oración radical es aquella que considera a los que aún no están. Señor, gracias por las personas que tú vas a alcanzar a través de la juventud de Puente Aranda. Gracias por las personas que en esta tarde van a poder escuchar un testimonio de alguien de esta congregación. Gracias por las personas que en el trabajo, en la semana, van a poder escuchar alguna noticia, alguna buena nueva o recibir una oración por alguien de este lugar. Yo no sé por qué yo estoy orando hoy, pero debo hacerlo convencido de que eso va a pasar, porque alguien tiene que recibir la buena nueva de salvación. Y es necesario que nosotros lo hagamos de manera radical, así como Jesús lo hizo por nosotros. Ese es el segundo personaje. Y hay un tercer personaje que les quiero presentar. Y es la oración de los seguidores de Jesús. Antes de yo presentar esto, quiero compartirles un testimonio. En los momentos más difíciles y más retantes que usted pueda estar enfrentando, haga un alto un momento y piense en alguien que le dijo, yo he estado orando por ti. ¿Recuerdas a esa persona? Posiblemente no tienes una comunicación directa con esa persona todo el tiempo, pero yo siempre recuerdo que en nuestra iglesia, cuando crecíamos, se acercaba una hermana, se llama Carmen Santos, y me decía, Campos, estoy orando por ti. Venía otra hermana Lula, qué bueno, te veo que estás en el liderato, sigo orando por ti. Y el nosotros saber que hay alguien que está orando por nosotros, nos da una satisfacción y una paz, porque entendemos que como parte del plan y la voluntad de Dios, hay otra persona que también está doblando rodillas
para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Es necesario que nosotros podamos conectar con otros y que usted reciba eso, pero que también usted sea la persona que le diga a otro: quiero que sepas que he estado orando por ti. Quiero que sepas que el Señor va a tomar control de la situación que estás enfrentando. Esta semana recibí un mensaje de una persona que estaba atravesando una situación muy difícil. Y yo le decía: fíjate, tan reciente como ayer, un amigo del corazón estaba esperando una respuesta y la recibió, y le dije: yo quiero que sepas que ayer estaba orando por ti, así que ten paz en medio de esa decisión. Cuando nosotros estamos conectados al Señor, podemos estar orando posiblemente en el lugar menos esperado. Quizás usted está de camino al trabajo, quizás está de camino a la iglesia, quizás está en su casa, está preparando. Se para un momento y ore. Tenga ese momento de oración, porque eso puede cambiar no solo su vida, sino la vida de otra persona. Ahora sí, como buen evangélico, vamos acá de nuevo. La oración de los seguidores. Hechos 4, versos del 29 al 30, dicen lo siguiente: ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien tú elegiste. Fíjese que Pedro y Juan estaban orando porque era su costumbre. Si usted va al capítulo 3 de Hechos, usted se da cuenta que hay una historia maravillosa. Pedro y Juan iban de camino al templo, iban a orar, y allí se encontraron un hombre que estaba cojo de nacimiento, no se podía levantar. Estaba pidiendo limosnas. Y cuando se acerca Pedro y Juan, ese hombre le pide a Pedro y Juan limosnas, y él le dice algo que usted y yo conocemos mucho, que posiblemente se ha predicado en varias ocasiones, y le dicen: yo no tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús a ti te digo, levántate y anda. Y ese hombre se levantó y comenzó a caminar y comenzó a glorificar a Dios. Ese hombre enfrentó y vivió un cambio radical. Estaba postrado y Dios lo levantó. Y posiblemente, Puente Aranda, iglesia que estás aquí hoy, en algún momento has estado postrado, has estado en el suelo, has estado preguntándote, has estado llorando. Pero el Señor te dice en esta mañana: levántate y anda. Levántate y anda, porque no podemos depender de las limosnas de otros, sino que tenemos que depender del poder de Dios, porque Dios tiene el poder para levantarnos, Dios tiene el poder para restaurarnos, Dios tiene el poder para sanar el matrimonio, Dios tiene el poder para restaurar la relación, Dios tiene el poder para sanar la enfermedad. Y esta iglesia tiene testimonios de sanidades. Me contaba el pastor acerca de la pastora Claudia. Damos gracias al Señor por ese testimonio. La obra que el Señor ha hecho. Continúe adorando, sierva. Continúe sirviendo. Porque el Señor tiene propósito hermoso. Y su testimonio será de bendición para muchos. Esas son las experiencias que nosotros tenemos que compartir. Cómo el Señor nos ha levantado, nos ha restaurado, nos ha renovado. Y este hombre, su vida cambió de manera radical, porque antes él estaba a la puerta del templo, pero una vez recibió la sanidad, pudo entrar al templo. Porque en ese contexto, si usted tenía algún defecto físico, se entendía que había pecado y usted no se podía acercar al templo. Si fuese por eso, hermanos, ninguno de nosotros estaríamos aquí, porque todos hemos pecado, todos tenemos defectos. Pero qué bueno que el Señor nos miró y nos dijo que nos levantáramos.
Qué bueno que el Señor nos miró y nos dijo, levántate y anda. Damos gracias al Señor por eso. Fíjese que Pedro y Juan estaban orando, más adelante vemos en el capítulo 4, que es la oración de los seguidores. Ellos estaban orando porque a raíz de ese proceso los persiguieron, porque ellos estaban hablando de que este hombre se sanó y Jesús resucita a los muertos, todo esto está pasando y la Junta les estaba amenazando, la Junta Suprema o el Concilio, dependiendo de la versión que usted lea. Y mientras los acusaban, los encarcelaron, luego los liberaron porque no pudieron encontrar fundamento y cuando llegaron con el resto de los apóstoles, les contaron lo que había pasado. Y eso es lo que nos lleva a este texto, a la oración de los seguidores, a esos seguidores de Jesús que oran en medio de los desafíos. Y esta es la oración que usted y yo nos aplica, porque usted y yo somos seguidores de Jesús. Usted y yo somos discípulos de Cristo y lo somos dos veces, por el nombre, pero también por nuestra convicción. Así que oramos en medio de los desafíos que tengamos, iglesia. Si usted está atravesando dificultades, ore al Señor. Si usted está en necesidad, ore al Señor. Si usted tiene dudas, ore al Señor. Si usted está dolido, ore al Señor. Pero tenemos que orar en medio de los desafíos, en medio de las amenazas, en medio de los procesos tenemos que orar. Pedro y Juan oraron por valentía para poder cumplir con la gran comisión. Porque fíjese que el texto dice, ahora Dios, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar ante nadie. Y no nos podemos acobardar, no nos podemos avergonzar de compartir la buena nueva, la buena noticia, la palabra del Señor, porque eso será de bendición para otras personas. Oraron para identificar necesidades y para también suplirlas. Ellos decían, para que los enfermos se sanen. Pedían oración también para que se hicieran milagros. Así que Pedro y Juan podían identificar necesidades. En su tiempo de oración, iglesia, pídale al Señor que le muestre cuáles son las necesidades para que usted pueda efectivamente suplir las mismas. Y no tenemos que esperar porque el pastor convoque para suplir la necesidad, sino que el Señor te puede poner a ti la herramienta o las palabras para suplir la necesidad que otro tiene. No tienes que esperar por la reunión del domingo, no tienes que esperar por otro espacio, no tienes que esperar por la instrucción. Ora al Señor y el Señor te va a decir, esta es la necesidad que hay, te toca responder de esta manera. Porque el Señor nos ha dado la autoridad para hacerlo. Pedro y Juan le dijeron, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el corazón, lo que tengo en mi vida, mi convicción, la puedo compartir contigo, la puedo depositar en ti. Y en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, te digo que te levantes. Así que usted en el nombre de Jesús puede también suplir la necesidad de otro. Solamente necesita confiar y hacer una oración radical como hemos mencionado. Ellos oraron para que Dios mostrara su poder. Fíjense que Pedro y Juan lo que querían era glorificar a Dios, no querían exaltarse ellos, porque aquí el protagonista de todo es el Señor. Así que ellos oraron para que Dios mostrara su poder, como dice la palabra, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Así que si aquí alguien llegó débil, hoy le decimos, bástate en la gracia del Señor, porque en su poder va a perfeccionarse en medio de tu debilidad. Dios va a obrar en ti, Dios va a hacer la obra, Dios va a conceder la petición en el tiempo que Él tiene, en la voluntad de Él. Porque déjeme decirle, iglesia, el Señor ha hablado a mi vida un sinnúmero de ocasiones. El Señor me habló de la pastoral y yo decía que no.
El Señor me hablaba de que tenía que estudiar en el seminario y yo decía que no. El Señor me continuó dirigiendo en cada proceso hasta que nos dio la oportunidad de pastorear en 2 de nuestras iglesias en Puerto Rico. Yo seguía orando al Señor: Señor, mira esa sierva que la conocía hace 15 años. Tú la conoces, tú sabes quién es. Y hoy estamos juntos. Aleluya, damos gloria a Dios. Pero no fue por mi oración nada más, fue porque la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que hay que hacer, ¿verdad?, ese reconocimiento. Pero Dios ha sido tan bueno que en todo lo que el Señor ha hablado en nuestra vida, hemos visto el cumplimiento de ello por la obediencia al Señor. Yo recuerdo, y lo digo con temor y temblor, un buen amigo mío me dijo: ¿tú recuerdas una vez que el Señor te dijo que iba a poner la juventud en tus manos? Yo le digo: yo no recuerdo eso. Y me dijo hace como 3 meses o 4 atrás: ahora ves el cumplimiento de lo que Dios te dijo, por la labor que estamos haciendo con la juventud. Jamás yo pensé llegar a Colombia, nunca. Pero damos gloria a Dios porque sabemos que este es el primero de muchos otros lugares donde el Señor nos permitirá llevar también su palabra y llevar el Evangelio. Y finalizo con lo siguiente: la bendición de Aarón. Hemos compartido 3 oraciones, pero queremos compartir también una bendición. Y esta la encontramos en Números capítulo 6, versos del 24 al 26. Y yo le voy a pedir a los chicos del ministerio si nos pueden ir acompañando. La bendición de Aarón, Número 6, versos del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermoso es saber que esa bendición nos alcanza a nosotros. Recuerdo que cuando dirigía la escuela bíblica de verano en nuestra iglesia en Sabana Seca, le decía a mi pastor: mi pastor es el reverendo Ariel Narváez, el pastor que nos formó. Y recuerdo haberle dicho, porque mi pastor predica muy largo, predica sobre, y me encanta escucharlo, pero él se extendía y era de gran bendición, pero como era un servicio para los niños y los padres, yo decía: pastor, usted tiene 5 minutos. Yo le lancé ese reto al pastor. Yo que tenía 18 años, le dije: pastor, usted tiene que predicar en 5 minutos. Yo no sé cómo usted lo va a hacer, pero usted lo va a hacer. Y el pastor dijo en esa noche a los padres que estaban allí: ustedes ven las estrellas que están en el cielo. Dios hizo una promesa a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y esas estrellas que Él le prometió a Abraham son las que están aquí sentados en esta noche. Le dijo a los padres, a los niños, yo me quedé en una pieza, yo dije: el pastor lo logró. Porque pudo llevarnos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, habló de la promesa, habló de todo. Ese es mi pastor. Usted es parte de esa promesa. Usted es parte de esa bendición. Y yo quiero invitarte, iglesia en Puente Aranda, a que te atrevas, a que aceptes el desafío de hacer oraciones radicales. Ora como Jabes. Pídele al Señor que ensanche tu territorio. Pero con eso vienen otras responsabilidades. Ora como Jesús. Pide por aquellos que aún no conoces, por aquellos que van a escuchar el Evangelio. Pero ora también como sus seguidores. Pídele al Señor que te quite el temor de hablar de su palabra, que te quite el temor de predicar con denuedo, de ser atrevido,
de cumplir con la gran comisión que Él nos ha dado, que es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque nuestro mundo sigue en necesidad. Yo no sé si usted recuerda la historia de la palabra, pero se la quiero resumir en un minuto. Dios nos creó a nosotros para vivir en comunión con Él. Pero esa relación, usted y yo la rompimos al pecar. Y es imposible que nosotros quitemos nuestro pecado haciendo buenas obras. Solamente la muerte y resurrección de Cristo puede quitar ese pecado de nosotros. Y todo aquel que ponga su fe en Jesús tiene el obsequio de la vida eterna. Ese obsequio comienza hoy y dura para siempre. De esa manera usted puede compartir la palabra. Usted puede compartirle a otros que alguien también oró por él o por ella, que oró por tu hijo, tu hija, tu matrimonio, por tu trabajo, por tu necesidad, por los servidores de esta iglesia, por la familia pastoral. Continuamos en oración, porque esa bendición también fue una bendición radical. Es una bendición que nos acompaña hasta el día de hoy. Y yo quiero desafiarte en esta mañana a que si tú te atreves a hacer también una oración radical, ahí donde tú estás, tú te pongas en pie. Si tú quieres hacer una oración radical al Señor, convencido y creyendo de que Él va a atender tu necesidad, de que Él va a contestar esa petición que está en el corazón, de que Él va a obrar en tu vida o en la de tu familia, de que Él va a traer a los pies suyos a aquellos que aún no le han conocido a través de ti, yo te invito a que juntos podamos orar al Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás.